Me toca compartir una palabra que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí en estos últimos meses, que ha tocado nuestra vida, que nos ha marcado y que nos ha hecho entender muchas ideas de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si yo le preguntara a usted, y pregúntele al de al lado, ¿de dónde eres? Y al que le pregunta, respóndale. Pregúntale, ¿de dónde eres tú? Y respóndele, yo soy ¿de dónde eres? ¿Y qué le responde? A ver, yo soy ¿de dónde? Dicen unos. De Caricuao, dicen unos. A ver, de Guarenas, ¿quién más? Yo soy del reino de Dios. Déjenme decirle que usted no es de acá. Usted no pertenece a su nacionalidad, no es venezolana, no es uruguaya, no es chilena. Usted nació acá porque este es el territorio natural, pero usted tiene una ciudadanía que va por encima de la que tiene acá en la tierra. Usted es ciudadano del reino de Dios, que va por encima de lo que nos pueda dar un gobierno terrenal. Va por encima de eso. Usted tiene más privilegios que cualquier otra persona. Yo no sé cuántos lo creen, pero cuando yo entendí que yo no soy de acá, sino que yo soy de allá arriba, entendí que mi Dios, mi Rey, mi Presidente, mi Director, mi Maestro, es el único y verdadero Dios. Entendí que yo nací para ejercer autoridad sobre mi nación, sobre mi casa, sobre mi familia. Y usted también. Eso no es nada más para mí, eso es para el que lo cree, que usted es un ciudadano del reino, que lo mejor le corresponde a usted, que lo mejor de Dios es para usted. Señores, en el reino no hay escasez, en el reino no hay enfermedad, en el reino no hay familias divididas, no hay divorcio, no hay nada, porque es de Dios, y donde está Dios está lo mejor. En el reino usted puede abrir su alacena y puede escoger lo que quiere comer. Hoy como arepa, mañana como caraota, pasado como lenteja. ¿Qué más? Me tomo mi cafecito todas las mañanas, sin importar que se me va a acabar el azúcar, que se me va a acabar la leche, que se me va a acabar el café, porque en el reino hay abundancia y sobreabundancia. Yo no sé cuántos lo creen. Filipenses 3:20, lo pueden buscar, dice así: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, Señor Jesucristo. Padre, colocamos esta palabra delante de tu presencia para que seas tú, Dios, el que dirija, el que hable directamente a nuestros corazones y que nos haga entender los principios de tu reino acá en la tierra. Amén. El ciudadano, ser ciudadano es un estatus reconocido oficialmente por un estado político que brinda ciertos derechos y responsabilidades según lo difiere el estado donde pertenece. O sea que usted y yo
por ser ciudadanos de algún lugar, supongamos acá en Venezuela, tenemos deberes, pero también tenemos responsabilidades para hacer cumplir la ciudadanía, para hacer cumplir lo que ha establecido el gobierno o el reino que está dirigiendo ese lugar. Acá en Venezuela, pues todos sabemos, hay un gobierno, hay una constitución, hay unos poderes que rigen todo el desarrollo de un país, que rigen la economía, que rigen la educación, que rigen la sociedad, que rigen la política, que rigen un sinfín de cosas que hace que se establezca un país correcto, o por lo menos intentar hacerlo de esa manera, para que todo camine bajo un mismo lineamiento. Nosotros, por ser ciudadanos, quizás con la nacionalidad en un papel que dice que somos venezolanos, o que simplemente por el hecho de vivir en este lugar somos o actuamos como venezolanos, tenemos que regirnos bajo una constitución que nos dice de qué manera debemos actuar, cómo y cuándo hacerlo, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Pues nosotros, aparte de tener esto, también tenemos la ciudadanía del reino, como les decía, que para nosotros también hay algo que nos rige, que es la palabra de Dios, que nos enseña cómo debemos actuar como ciudadanos del reino. Ciertamente una ciudadanía no se pierde. Nosotros nos podemos ir del país, o cualquier persona se puede ir del país hasta el día en que muera, pero hasta ese día él seguirá siendo venezolano o venezolana. Esa nacionalidad nunca la va a perder, o esa ciudadanía. Nosotros en el reino tampoco perdemos la ciudadanía, pero sí hay algo que se pierde. Son los derechos de gozar de los beneficios de esa ciudadanía. ¿Por causa de qué? Por causa quizás de la desobediencia, quizás de actuar en contra de la Constitución o de las leyes establecidas para poder gozar de los derechos. Una persona que comete un delito pierde el derecho a la libertad, ¿cierto? ¿Y a dónde va? A la cárcel. ¿Por qué? Porque perdió el derecho por no cumplir con su responsabilidad de ciudadano. Nosotros también tenemos ciertas responsabilidades. Déjeme decirle que en la época del apóstol Pablo, el que era romano no podía ir a juicio, no podía ser azotado, no podía ser juzgado, señalado, perseguido, golpeado. No podía, por el simple hecho de ser un ciudadano romano. Si lo iban a perseguir, él simplemente, y hay varios versículos que hablan de esto, el apóstol Pablo decía, yo soy un ciudadano romano. Inmediatamente al decir que él era un ciudadano romano, lo soltaban, lo dejaban de agredir y simplemente se iban los agresores. Por esa misma razón de tener esa ciudadanía. Quizás otros no, pero el que era romano tenía cualquier privilegio que no tenía otro. Y si le iban a hacer un juicio, el Estado tenía que garantizar un total juicio justo. Y si era necesario, el César tenía que ir al juicio. O sea, que el rey de ese lugar, que la máxima autoridad tenía que ir al juicio de un ciudadano, simplemente por ser un ciudadano romano. Nosotros también tenemos esa ciudadanía que va por encima de ella. Por lo tal, si al romano que es nacido acá en la tierra, que era hijo de hombre como nosotros, pero que no tenía el Dios que teníamos nosotros, no lo podían tocar, no lo podían perseguir, no lo podían azotar, no lo podían entristecer, pues mucho menos a nosotros por ser hijos de un Dios vivo, de un Dios real. A nosotros nadie nos puede perseguir, a nosotros nadie nos puede acusar, a nosotros nadie nos puede decir que no hay. Nosotros no nacimos para quizás como otros que no conocen de Dios tener que vivir bajo una cola o bajo una escasez. No, nosotros somos ciudadanos del reino y por ser ciudadanos del reino no debemos hacerla, porque la bendición de Dios tiene que ir a donde nosotros estemos. A donde nosotros vayamos, ahí tiene que estar la bendición de Dios.
A nosotros el diablo no nos puede tocar. La palabra dice que el maligno a los hijos de Dios no los puede tocar. No puede, es totalmente ilegal. Es una mentira aquel que diga que es un hijo de Dios y que el diablo lo tiene azotado. Se le metió una mentira y simplemente cree y hace creerse él mismo que el diablo lo tiene azotado. Pero por ser un ciudadano del reino de los cielos, el diablo ni ninguno de sus demonios tiene nada para tocar tu casa, para tocar tu vida, para tocar tu familia, a tus hijos, ni nada que tenga que ver contigo. Porque tú eres un ciudadano del reino. Amén. Hay 5 derechos que como ciudadano, como hombre, una persona tiene por vivir o por ser parte de esa ciudadanía, y de eso vamos a hablar. De esos 5 derechos que gozamos nosotros como hijos de Dios para establecer una ciudadanía de reino en nuestra casa, para establecer una ciudadanía de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra sociedad, en nuestra nación. El primero, que a veces hay muchas personas que quizás no les gusta o que han creído porque la iglesia no ha tomado el lugar que le corresponde, que ha creído que no debe hacerlo. El primer derecho que nosotros gozamos como ciudadanos del reino es un derecho político. Nosotros estamos hechos, y les voy a leer aquí en Génesis capítulo 1, versículo 28. Nosotros estamos hechos para gobernar. Eso lo estableció desde el principio. Desde el principio de los tiempos, Dios le dijo al hombre que estaba hecho para gobernar. Dice así: los bendijo con esta palabra: sean fructificados, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto, y todo esto les servirá de alimento. O sea que Dios nos hizo a nosotros, por ser sus hijos, por ser su creación, personas, hombres y mujeres dispuestos para gobernar. Para gobernar en lo que sea. Nosotros no estamos simplemente para ejercer y que bueno, a mí me parece que debe ser este color, a mí me parece que debe ser este color. No, nosotros estamos hechos para establecer un derecho político donde el único presidente que tiene que guiarnos tiene que ser Dios. Y los hombres que Dios haya puesto en nuestro corazón, seguir, porque son hombres que van a ir directo con el corazón de Dios a ejercer política, a ejercer gobierno, a transformar naciones, a transformar lugares. Yo no sé si usted sabe que para adquirir una nacionalidad hay un sinfín de papeleo que te piden, sea aquí o sea en cualquier nación del mundo. Para tú gozar de una nacionalidad en otro país que no es el tuyo, hay un derecho político para eso, pero te piden un sinfín de papeles que muchas veces cuesta hasta años. A pesar de que ya tienes ciertos requisitos, te cuesta hasta años poder adquirirlo. Pero déjame decirte que aquí, con solo aceptar al Señor Jesús en tu corazón, no necesitas más nada para adquirir esa nacionalidad. Desde el momento que tú dices: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi único Padre y mi único Salvador, en ese momento ya tú adquieres y cambias tu ciudadanía y dejas de ser un ciudadano de la tierra y te conviertes en un ciudadano del cielo. Porque es un derecho político para nosotros, los hijos. La iglesia normalmente no se ha acostumbrado a vivir bajo conceptos políticos dentro de su reino. Se ha acostumbrado quizás a vivir bajo directrices de gobiernos, a ejercer las políticas de gobiernos de impíos, de hombres que no tienen el corazón de Dios,
de hombres que no saben, no tienen el temor de Dios, que no saben quién es el Dios verdadero, al único, al que se le puede hacer, el único que puede dirigir una nación. Nos hemos acostumbrado a eso, a ir tras esos hombres o esas mujeres que a veces salen en la televisión, dan un discurso político y es suficiente para convencer a los hijos de Dios de que ese es el camino. Y nos hemos cambiado y hemos tergiversado los conceptos del reino que realmente son. Si nosotros vamos a seguir a alguien o si nosotros vamos a hacer nuestra voluntad política sobre alguien, tiene que ser alguien que tenga el corazón de Dios, que tenga temor de Dios, que no cuando esté en esos lugares de gobierno se corrompa, que no se preste para corrupción, que no se preste para idolatría, para brujería, para maldición, sino que al estar en ese lugar puede ejercer el gobierno de Dios que le ha determinado. Y nosotros tenemos que empezar a entender que eso nos corresponde, que eso no es nada más para los mundanos, sino para nosotros, para ti y para mí. Para ser hombres y mujeres, que donde quiera que estemos, gobierno no solamente se refiere a algo político, a donde voten por ti y ganaste. No, gobierno es un todo. Y nosotros estamos para ser gobierno. El primer lugar de gobierno, nuestra casa, nuestra familia. Ese es el primer lugar donde nosotros tenemos que ejercer gobierno. Y no el gobierno de hombre, sino gobierno de Dios. No que tenemos que decirle, hijo, apréndete la Constitución para que puedas andar bien en el camino y después de los 18 años no te metan preso. No. Hijo, apréndete el manual de vida, apréndete la verdad, que si tú te aprendes esto, que si tú conoces lo que está escrito aquí, no hay constitución que valga, no hay gobierno de hombre que valga, porque la bendición de Dios te va a seguir a donde quiera que estés. Eso es gobierno, eso es gobierno. Pero tenemos que empezar nosotros como iglesia a ejercerlo, primero en nuestra casa, para luego salir a las calles. Para luego salir y ejercer el gobierno. Sí, necesitamos hombres y mujeres que gobiernen esta nación, que sean diputados, alcaldes, gobernadores, concejales, presidentes, que tengan el corazón de Dios. Pero si nosotros creemos que estamos hechos para eso, lo lograremos. Mientras tanto, tendremos que seguirnos sometiendo a gobiernos de hombres impíos, que buscan siempre la corrupción, que buscan siempre el ir en contra del único y verdadero Dios. Amén. Otro derecho al que nosotros tenemos es al familiar y social. Y yo quiero que vayamos a Efesios 5. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Dios es rey. Aquí Dios establece ciertas conductas que nosotros como ciudadanos del reino debemos tener. Si hay alguien en que la sociedad tiene sus ojos puestos, es sobre los cristianos. La sociedad entera tiene los ojos puestos sobre ti y sobre mí. Yo no sé si y muchas veces los hemos escuchado, la gente cuando dice, ¿y eso qué es cristiano? Cierto, creo que todos lo hemos escuchado. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está viendo y la sociedad dice eso porque reconoce que si hay un lugar donde se enseña morales, donde se enseñan principios, donde se enseña a andar en el camino correcto, es en el Evangelio.
Porque no dicen, y si era budista, y ese que era budista, y ese que era católico, y ese que era tal cosa. No. A los únicos que señalan cuando cometen un error es a los evangélicos. Porque saben que tú y yo somos hombres de bien y mujeres de bien. Ellos reconocen que nosotros somos hombres y mujeres de buenas conductas, de buenos principios, que buscan siempre andar en lo correcto. Y por eso hacen ese tipo de comentarios. Pero aquí Dios nos establece preceptos sociales y familiares en los cuales nosotros debemos andar, en los cuales nosotros debemos caminar. Y voy a seguir leyendo desde el 11 mismo hasta el 20. Y dice así: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dios ha establecido conceptos de sociedad en nosotros. Dios ha establecido patrones que nosotros tenemos que seguir. Como sociedad, como familia, dice: no a la fornicación, compórtense con bien, hagan siempre el bien, apóyense, aléjense de lo que está mal. Y si alguno está en oscuridad, la luz va a hacer ver su oscuridad. Pero nosotros como sociedad, como hijos del rey, como ciudadanos del reino, tenemos que actuar bajo esos principios, bajo esos conceptos que Dios ha establecido. No solamente dentro de la iglesia. Yo siempre lo digo, dentro de la iglesia todos somos santos. Dentro de estas 4 paredes todos somos los más evangélicos. Y no sabemos todas las canciones y hablamos en lengua y danzamos como nadie. Pero cuando salimos a la calle nos comportamos como cualquier ciudadano que no es del reino de los cielos. Y cuando salimos a la calle peleamos en el metro. Se nos salen las groserías. Vamos a jugar caballo, a tomar. Nos caemos a mentira y les caemos a mentira. Somos malos compañeros de trabajo. Pero si nosotros entendemos que no es eso lo que nos corresponde y que Dios nos está enseñando cuáles son los verdaderos conceptos de sociedad que nosotros debemos tener, vamos a hacer un cambio en nuestra nación. Vamos a hacer un cambio en nuestra familia. Vamos a hacer un cambio en nuestra casa. Y que cuando nos vean digan: ¿sabes qué? Él se comporta así porque es evangélico, porque es cristiano, porque conoce de Dios, porque tiene el corazón de Dios, porque ha entendido cuál es el camino del bien y no se corrompe y no se daña y no acepta ofertas fáciles. Y no deja maldecir su casa por un plato de lenteja. Así tenemos que actuar como hijos de Dios. No como ciudadanos venezolanos, sino como ciudadanos de Dios. Que donde nos vean puedan ver a hombres y mujeres de Dios. Sin miedo, sin temor, dispuestos a enfrentar las dificultades. Sí, hay escasez, pero en mi casa no lo habrá porque yo soy un hijo de Dios. Sí, hay cola, pero yo no hago cola, porque los hijos de Dios no estamos hechos para hacer cola. Yo no sé cómo Dios hará, pero lo tiene que hacer, porque Él tiene compromiso con su palabra. Y si su palabra dice que somos cabeza y no cola, entonces yo no voy a hacer cola. ¿De dónde va a salir la comida? No lo sé. Ya eso no es asunto mío. Yo decreto la palabra, la confieso, la creo y Dios hará el resto. Pero eso nos corresponde a nosotros.
Nosotros tenemos que actuar como una sociedad diferente. Quizás antes pasaba en el metro, ahora no pasa tanto, pero cuando la gente entraba al metro, ¿qué pasaba? Cambiaba su actitud, caminaba por la derecha, no se atropellaba, no comía adelante en los vagones, no pasaba la línea amarilla, no se empujaban, no se insultaban, no peleaban. ¿Por qué? Porque hay conceptos que al hombre se le meten, que la misma sociedad crea, que hace que sea algo común. Somos una sociedad diferente. Bueno sería que cuando llegáramos acá, empezando por las personas que nos reciben, nos den la bienvenida. Bienvenido al mejor lugar. Bienvenido a la casa de Dios, y que podamos entrar acá y compartir unos con otros y confraternizar y amarnos y actuar como una sociedad diferente, para que el que llegue acá por primera vez pueda decir: aquí hay algo diferente. No solamente porque la presencia de Dios reposa en este lugar, sino porque hay hombres y mujeres diferentes, con cultura de reino diferente, entendiendo que son una sociedad diferente. Y puedan deleitarse, y no nada más la próxima vez venir ellos, sino que puedan hacer venir a otros, porque se dieron cuenta que somos una sociedad totalmente diferente del reino de los cielos. Debemos entender que nuestra familia es lo principal en que nosotros tenemos derecho como hijos del reino. En nuestra casa no puede existir la palabra esterilidad. No puede existir. Y mi esposa y yo somos un milagro de eso. Y hemos visto la mano de Dios por eso. Porque hace unos meses tuvimos una pérdida, nuestro primer hijo, y se nos dijeron muchas cosas, pero nosotros creímos a Dios, confesamos la palabra, oramos. Y hoy, para la gloria de Dios, tenemos 2 meses de embarazo, esperando por un hijo o una hija que es un ciudadano del reino, que va a ser un hombre o una mujer dispuesta para gobernar, dispuesto para ejercer el reino de Dios. Cuando me dijeron, yo no estaba acá, me dijeron todo está bien, yo le dije: Señor, aquí hay uno más para ti. Aquí hay un hombre o una mujer dispuesto a servirte, a hacer extender el reino en la tierra, en mi nación. Ese hombre o esa mujer va a ser un profeta de Dios, que va a alcanzar lo que nosotros no hemos alcanzado. Pero lo mismo es para todos. Nuestra familia nosotros tenemos el derecho de que nuestra familia sirva al mismo Dios que servimos nosotros. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, todos los que están a nuestro alrededor tienen que servir al mismo Dios que nosotros. ¿Por qué? Porque es un derecho de ciudadano. Porque es un derecho que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y como hijos de Dios. Nuestra familia es lo más importante para cambiar la sociedad, para cambiar a Venezuela. Pero tenemos que empezar a introducir los conceptos de ciudadanía en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros padres. Y más allá de que nos digan locos, que nos digan fanáticos, que nos digan lo que ellos quieran, pero en nuestra casa los que tienen que regirse es por causa de lo que Dios ha establecido para nosotros. Amén. Como les decía, la Biblia nos enseña en estos versículos que leímos a ser una sociedad justa y de ejemplo. Todo el mundo te va a ver. Y dale gloria a Dios cuando se alegren, porque por causa de ti la bendición ha llegado a un lugar. Porque tú eres un transmisor de bendición en donde quiera que estés. En donde quiera que estés en tu trabajo, tú eres una persona que transmite la bendición de Dios, que imparte la bendición de Dios. Tenemos que ser justos. Evaluar cuando algo está bien, pero también evaluar cuando algo está mal. Y reconocer si nos hemos equivocado como hijos de Dios. Primero, ir al Dios verdadero y pedir perdón. Y si es necesario, ir a las personas
y reconocer nuestros errores y pedirles perdón. Porque ahí nos mostramos como seres diferentes. Porque la sociedad no pide perdón, te señala, te juzga, te increpa. Pero los hijos de Dios sabemos reconocer y pedir perdón. Amén. Vamos a Hechos 22:3 para hablar del tercer derecho que nosotros como hijos de Dios tenemos. Hechos 22:3. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy. Aquí Pablo se refiere a las Escrituras. Y como les decía, el tercer derecho es el educativo y cultural. Nosotros tenemos el derecho de educar a nuestra casa con los principios establecidos en la palabra. Esta es nuestra Constitución. Este es nuestro manual de vida. No hay nada que esté en la tierra que no esté aquí. No hay ninguna constitución tan perfecta y tan justa como esta. Pueden reunir las constituciones de los países del mundo juntas, sacar lo mejor de cada una, pero ninguna podrá llegarle a esta. Ahora nosotros tenemos que educarnos en ella. Muchas veces no sabemos de cosas que nos corresponden. Muchas veces no sabemos de lo que realmente es para nosotros por causa de que no nos educamos en la palabra. Conocemos nada más 2, 3 versículos, Juan 3:16, que todos nos lo sabemos, y uno que otro, un salmo, y el salmo con el que siempre tengo la Biblia abierta en la casa. De resto, no sabemos más. Y le vamos y le preguntamos a Dios, Dios, pero ¿dónde está lo que dicen en la iglesia? ¿Dónde está eso de la bendición? ¿Dónde está eso de que en mi casa todo va a prosperar? Pero si no nos educamos, si no conocemos lo que realmente Dios ha establecido para nosotros, pues difícilmente vamos a poder tener una vida en victoria. Difícilmente vamos a poder alcanzar lo que queremos que alcancemos y lo que Dios ya ha establecido para nosotros. Pero si no nos educamos, si no nos metemos, si no nos metemos en nuestra casa, en nuestra familia, la cultura del reino, vamos a seguir estancados en una cultura humana, en una cultura de hombre, en una cultura pagana que celebra fiestas a dioses ajenos a los nuestros, al nuestro, perdón. Nosotros tenemos que entender que si está fuera de lo que está escrito aquí, no es válido. Nada es válido. Pero si ni siquiera sabemos dónde queda Génesis o dónde queda Apocalipsis, no podemos esperar que la bendición de Dios llegue a nuestra casa. Tenemos que empezar a educarnos nosotros y empezar a educar a nuestros hijos. La palabra dice, instruye al niño en su camino cuando estuviese joven y cuando creciere, nunca se apartará de ella. Si nosotros empezamos a instruir a nuestros hijos, y benditos aquellos que llegaron al Evangelio con sus hijos bien pequeños, que tienen la oportunidad de enseñarles desde que están aprendiendo a hablar o desde que están creciendo desde muy pequeños. Si les enseñamos, si nos convertimos en maestros de nuestros hijos por lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, pues entonces estamos educando una generación diferente. Una generación de hombres y de niños que irán a dar el fruto en 5, 10, 15, 20 años, pero serán hombres y mujeres que alcancen la bendición de Dios por encima de la que nosotros podamos alcanzar. Pero tenemos que empezar a educarnos nosotros y empezar a educar a nuestros hijos.
enseñarles cuál es el camino correcto, cuál es realmente la bendición de Dios y qué consecuencias traen hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros tenemos derecho a la educación digna de nuestra casa, de nuestros hijos. Que quizás no haya colegios cristianos acá en Caracas, pero nosotros, por ser ciudadanos de Dios, tenemos derecho, escúcheme bien, a tener a nuestros hijos en los mejores colegios de la nación. Por ser ciudadanos del reino. Porque si Dios nos dice que tenemos derecho a lo mejor, Él va a proveer lo necesario para que tengamos la vida como Él la quiere. A estudiar en los mejores colegios, a estudiar en las mejores universidades, a ser el ejemplo en cada lugar donde ellos estén. Estudie lo que estudie, siempre ser el mejor. Buscar siempre las mejores notas. Buscar siempre lo mejor. Porque es nuestro derecho como hijos de Dios. Es nuestro derecho como ciudadanos. Y si hasta el día de hoy quizás no hemos visto eso, es momento de empezar a ejercer la ciudadanía. Es momento de empezar a ejercer lo establecido en la palabra para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, quiere para nuestra casa. Amén. Vamos al cuarto punto, al económico, y vamos a buscar Ageo 2:8. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Si el rey de nuestro reino, que también es nuestro Padre, es el dueño del oro y de la plata, ¿qué derecho tenemos nosotros como hijos de Él? Heredar el oro y heredar la plata. O sea, ser personas que sus finanzas le alcancen para vivir y establecer el reino de Dios. No solo para vivir cómodamente, para viajar, para conocer, no. Para extender el reino de los cielos. Pero la única manera de extender el reino de los cielos es con dinero. Un reino pobre no sirve. No es reino. Haití, todos hemos escuchado de Haití. El país más pobre, ¿de dónde? De Centroamérica. Y al lado justamente tiene a la nación más rica de Centroamérica. Son frontera. Unos si creen en Dios y los otros creen en cualquier cosa que se les aparezca. ¿Es reino? ¿Las finanzas es reino? ¿Si notan la diferencia? Entender que el derecho a la economía que nosotros tenemos es parte de la voluntad de Dios. Es parte de lo que Dios ha establecido para nosotros. Ejercer la economía y tener finanzas necesarias para hacer crecer el reino, para vivir de la mejor manera, para que en nuestra casa haya de todo, para que no pensemos, si compro esto, no compro esto, si pago esto, no pago esto. Cuando me llegue el 15, saco la cuenta y me quedan 200 bolívares en la cuenta porque ya todo lo tengo comprometido. No, eso no es lo que quiere Dios. Eso no es cultura de reino. Eso no es parte de nuestra ciudadanía. A eso tenemos que renunciar y decir, Señor, yo soy un ciudadano de tu reino. Aparte soy tu hija, soy tu hijo. Yo quiero ver cumplida esta palabra en mi casa. Y como ciudadano de tu reino yo reclamo mi derecho. Yo reclamo mi parte. Yo reclamo lo que a mí me corresponde, que es tener derecho a una buena vida, tener derecho a tener finanzas, a no estar viendo en la cuenta todos los días para ver cuánto dinero me queda,
a tener más deudas que lo que recibo, a ir a menos. En el reino se suma y se multiplica. No se resta ni se divide, ni se sacan raíces cuadradas, ni nada de eso. Se eleva la potencia, se multiplica. Y si algo Dios tiene que empezar a multiplicar a nosotros, son las finanzas. Si algo Dios tiene que empezar a cambiar en nosotros, y digo nosotros, esta casa, por ser hijos de Dios, es tener finanzas. Si algo tiene que empezar a cambiar es eso. Los mecanismos financieros por los cuales nosotros ejercemos vida. El reino el reino establece unos conceptos económicos totalmente diferentes. Aquí se da para recibir. Es totalmente contrario a lo que nos enseñan. Aquí tú das para tener un seguro. Cada vez que recibes algo, tienes que dar un 10% para compensar y asegurar el otro 90%. Eso no te lo enseña el mundo. El mundo te dice, ni lo hagas. Quédate con esa plata. Pero Dios nos ha establecido conceptos totalmente diferentes, que si nosotros empezamos a ejercerlo, si nosotros empezamos a reclamar nuestro derecho, porque es nuestro derecho, pues entonces vamos a empezar a ver la bendición de Dios sobre nosotros. Vamos a empezar a ver cómo ese derecho se hace una realidad en nuestra casa. Donde fluirá la harina, el aceite, el azúcar, tendrás pasta de diente, tendrás jabón, desodorante, leche, arveja, pañales. Todo lo que necesitas Dios te lo tiene que dar. Porque es tu derecho, porque te pertenece, porque quizás otros te han dicho que no, y quizás tú ves las noticias y crees que es mentira, que a ti te pueda llegar esa bendición. Pero déjame decirte que Dios te dice hoy que es tu derecho que lo tengas en tu casa. No es derecho que tengas la alacena vacía. No es derecho que abras la nevera y que solo tengas agua y luz. No, eso no es tu derecho, eso no te corresponde, eso no es parte de tu ciudadanía. Eso es parte de la ciudadanía del mundo, de los paganos, de los que no creen en Dios. Pero si tú crees en Dios, pues entonces te corresponde lo mejor de Dios para ti. El derecho a ejercer las finanzas, como les decía, es totalmente contrario a lo que nos han enseñado. Aquí las finanzas se establecen con generosidad. Aquí nosotros no somos de los que damos, pensando en lo que nos queda, sino pensando en la bendición que tiene cuando damos. Si no tienes harina pan, si te quedan dos, los conceptos financieros de Dios te dicen que si quieres más harina pan, de esas dos da una. No quédate con las dos y vete a la cola para ver si consigues más. No. Lo que necesitas, siémbralo. Cuando empezó el año, mi esposa y yo ya estábamos esperando el tiempo para volver a intentar tener un bebé, y llegó en la fiesta de primicias y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a sembrar pañales. Vamos a sembrar pañales, porque si algo vamos a necesitar, son pañales. Y ese día trajimos acá nuestro paquete de pañales, y solo en una semana nos consiguieron 10 paquetes de pañales. Porque así funciona las finanzas del reino. ¿Quieres algo? Siémbralo. Y te aseguro que te va a llegar más de lo que siembras. Son conceptos diferentes, pero que tenemos que empezar a cambiar en nosotros.
Y por último, el último derecho, derechos ambientales. Y yo creo que esto es algo que hoy en día estamos viendo las consecuencias de no ser los mejores miembros del reino de Dios. Porque quizás hemos despilfarrado, porque quizás como teníamos, no nos importaba cuánto teníamos. Y dejábamos quizás el chorro abierto y dejábamos que se calentara el agua 2 horas. O simplemente no teníamos conciencia de esto. Pero Lucas 8:25, creo que todos hemos escuchado ese pasaje en algún momento. Porque sí, la situación, quizás el mundo nos dice que está dura, pero nosotros tenemos derecho a que la naturaleza juegue a nuestro favor. Lucas 8:25. Dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Refiriéndose a Jesús, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombros, ellos se decían los unos a los otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua le obedecen? Nuestro derecho es que las aguas y los cielos nos obedezcan. Si nosotros oramos porque llueva, tiene que llover. El profeta Isaías detuvo el agua y no llovió. Y después dijo que llueva y llovió. Josué detuvo el sol, detuvo la luna, o mejor dicho, el sol y la luna no se detienen, detuvo la tierra.